El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también vamos contigo. Salieron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como dice el Evangelio de hoy, de San Juan, en el capítulo 21, estamos reflexionando en la tercera aparición de Jesús a sus apóstoles. Es cierto que Jesús debe haberse mostrado a muchas personas en lo íntimo, en secreto, en forma anónima, partiendo por su propia madre, pero las apariciones más oficiales, más importantes, eran a sus 11 apóstoles. Y eso ocurrió siempre el primer día de la semana, que es el domingo. El primer día de la semana antes se llamaba Día del Sol, así se reconoce en inglés y en alemán todavía, ¿no es cierto? Sunday, Día del Sol. Pero para nosotros los cristianos, el primer día de la semana es el Día del Señor, que también es el sol de nuestras vidas. La palabra domingo viene de dominus, que en latín, el idioma oficial de la Iglesia, significa Señor.
Entonces, domingo, día del Señor. Ya no es más el sábado, el día del Señor, el día de descanso para glorificar a Dios, como era para los judíos, sino el domingo. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo e hizo nuevas todas las cosas. El primer domingo, entonces, resulta la primera aparición en el cenáculo, cuando no estaba Tomás. El segundo domingo, que lo celebramos el fin de semana anterior, ya con Tomás presente, y Jesús le pide que coloque su mano en sus llagas, todavía se encuentran en Jerusalén. Y este tercer domingo, tercera aparición, ya es en Galilea, en el mar de Galilea o lago de Galilea. ¿Y cómo ocurrió? Estaba Pedro, que quería ir a pescar, y fue con sus amigos, con sus compañeros apóstoles, a pescar. Y estuvieron toda la noche sin sacar ningún pescado. Entonces ahí se les aparece Jesús con otra forma, que no lo reconocieron al principio, y les dice que vengan a comer y que tiren la red a la derecha de la barca, y sacan los 153 pescados grandes. Entonces ahí se da cuenta Juan que era el Señor, que era bastante lógico, porque esto era una repetición del milagro de la pesca, ¿no? La pesca milagrosa que ocurrió cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos. Y justamente ahora viene a renovar y confirmar esta vocación, porque termina el Evangelio donde Jesús le dice a Pedro: sígueme. Vuelve entonces a confirmarlo, ¿no?, en su vocación de ser discípulo, pero también de ser pastor, porque le pregunta 3 veces después de la comida, después del desayuno, le dice Simón, curiosamente no le dice Pedro, Simón, su primer nombre, ¿no? ¿Tú me amas? Y Simón le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces, tú sabes que te quiero, te quiero, te quiero. Y con eso se puso triste Pedro, porque sabía que Jesús le estaba preguntando aquello por su triple negación. Como lo negó 3 veces, ahora lo tenía que reconocer y confirmar, comprometer su amor a Jesús 3 veces. Y así lo hizo. Entonces el Señor también confirma que Él es el Papa, el primer jefe de la Iglesia, el primer representante de Cristo en la tierra. Y justamente esto es muy significativo hoy en día, en que la sede de Pedro está vacante, y estamos rezando para que ojalá el Espíritu Santo nos muestre el próximo sucesor de Pedro, el próximo Papa. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas, es decir, sé un buen pastor para ellas. Esto es muy interesante, queridos hermanos, porque Pedro había tenido una caída muy grande en la fe. Él había negado a Jesús, lo había traicionado, después de prometerle que iba a dar su vida por él, pero lo negó 3 veces, y jurando todavía por Dios: no conozco a ese hombre, nunca lo he visto. Y Jesús lo miró ahí en ese momento, y Pedro se puso a llorar, pero ya era muy tarde, lo había traicionado. 3 veces lo negó, y ese dolor lo llevó siempre Pedro, ¿no? Esto ocurre también hoy en día dentro de nuestra iglesia. Díganme ustedes, ¿quién alguna vez no ha negado a Jesús? ¿Quién no lo ha negado? A lo mejor todos decimos: no, si yo creo en Jesús, yo creo que Él resucitó, creo todo lo que dice la fe católica en el credo. Bueno, decir el credo es fácil. Decir yo creo que Jesús murió y resucitó por nosotros todavía es fácil, ¿no? Es un don, es una gracia creer. Pero lo difícil es cuando la fe se pone a prueba. Porque Pedro negó a Jesús no en cualquier momento, sino en una prueba muy grande, ¿no? Él veía que a Jesús lo estaban torturando, y a él le preguntaban: ¿tú eres discípulo de ese hombre? Entonces él dijo: si yo digo sí, también me van a torturar, también me pueden matar. Entonces por eso en la prueba fue débil y negó a Jesús.
También a nosotros, como católicos, muchas veces nos sucede, aunque no nos demos cuenta, que estamos negando a Jesús. Por ejemplo, cuando negamos su palabra, su doctrina, que Jesús enseña a través de la Iglesia. La Iglesia es bien conservadora para enseñar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, porque tiene que ser fiel a la doctrina, fiel a la Biblia, no puede cambiar lo que dice la Escritura. Por ejemplo, si la Escritura dice que el matrimonio es para toda la vida, es porque es así. Entonces no se puede admitir el divorcio. Pero eso es ser muy anticuado. No, es que no se puede cambiar la Biblia. Si yo admito el divorcio, el aborto, la eutanasia, las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, y justifico todo eso, si justifico las acciones homosexuales diciendo, no, si eso está bien, si todo el mundo lo hace hoy en día es correcto, estoy yendo contra la Biblia. Es que la Iglesia tiene que modernizarse ahora. Hay algunos diarios que están poniendo, ojalá que el nuevo Papa represente una Iglesia que sirve al mundo. Textualmente están diciendo así, que la Iglesia tiene que servir al mundo. Falso, no es así. La Iglesia no está para agradar a los hombres, sino para servir y obedecer a Dios. Y no puede cambiar su doctrina. Entonces, queridos hermanos, vemos que no es fácil creer en Jesús, porque creer en Él significa creer en su palabra, en lo que Él enseñó. También creer en Jesús significa creer en sus profecías y en sus promesas. Y a veces no es fácil aceptar las profecías de Jesús. Por ejemplo, hubo otra oportunidad antes de ir a Jerusalén, ¿no es cierto?, que Jesús dijo, el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, tendrá que sufrir mucho, será condenado a muerte, lo crucificarán, morirá y al tercer día resucitará. Justo después que le había dicho a Pedro, tú eres la piedra fundamental de la Iglesia. Y ahí entonces llega Pedro con esa autoridad que le acababa de dar Jesús, lo lleva aparte y le dice, eso nunca te ocurrirá, Señor. No te puede ocurrir a ti que te maten, que te crucifiquen. Yo no acepto la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Pedro está negando la profecía de Jesús. Pedro está negando la voluntad de Dios, que quería que su Hijo muriera en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. ¿Se fijan? Entonces, no es fácil creer en Jesús. No solo para nosotros, los laicos, sino también para nosotros, los sacerdotes, los obispos, y hasta para el Papa. Puede ser difícil a veces creer en Jesús, porque muchas veces lo negamos. Y no hay que escandalizarse de eso. Eso ocurre en la Iglesia. Ocurrió al principio, cuando los apóstoles vivían con Jesús, tanto más va a estar ocurriendo hoy en día y a lo largo de la historia, que no solo el mundo reniega de Jesús, el mundo político, el mundo de las sectas, etcétera, sino también dentro de la propia Iglesia, a veces nosotros mismos negamos a Jesús, porque no tenemos fe suficiente. Por eso es necesario que el Señor venga y se nos presente de muchas maneras y nos fortalezca esa fe que se debilita. ¿Y cómo lo hace el Señor? Sale a nuestro encuentro, como lo hace aquí con los apóstoles que estaban frustrados porque no habían pescado nada, y les hace nuevamente el milagro de la pesca maravillosa, y más encima los invita a tomar desayuno. Les dice, vengan ahora a comer. Y Jesús ya había preparado las brasas, tenía pan, tenía pescado asado, y les dice, traigan más pescado, vamos a comer un buen desayuno. Bueno, esto ocurrió en un día domingo. Entonces, ese pan que Jesús parte y reparte, ciertamente es señal de la Eucaristía. Por eso nosotros nos reunimos el día domingo para celebrar la misa. La Eucaristía es el momento del encuentro más íntimo y amoroso con Jesús, que nos da lo más importante que nosotros debemos recibir. A lo mejor, si dijéramos acá en la misa, van a repartir 10.000 pesos a todos los que vengan. ¿Cuánta gente vendría a la misa, no es cierto? Pues habría una cola afuera, ¿no es cierto?, si dijeran que van a repartir plata. Pero resulta que
que el Señor nos invita a la Eucaristía para darnos algo mucho más importante. Él nos quiere dar su propio corazón. Él se saca el corazón y lo parte y lo reparte para que todos podamos comulgar, estar en comunión, es decir, en una intimidad de amor, amistad profundísima con Jesús. Claro que ciertamente hay que acercarse a la comunión si estamos preparados y en gracia de Dios, aunque nadie es totalmente santo y perfecto para llegar a comulgar, pero al menos sin el pecado mortal. Entonces es importante aceptar este amor que Jesús nos da, porque sólo así se fortalece nuestra fe. Y después de tomar ese desayuno, que fue en el fondo una misa, una Eucaristía, Jesús llama aparte a Pedro y lo confirma en la fe. Y le pregunta, ¿tú me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres? 3 veces. Y también Él nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu relación conmigo? Nos pregunta Jesús. ¿Tú me amas? ¿Me quieres? ¿Por qué estás conmigo? ¿Porque otros me siguen? ¿Porque tienes miedo? ¿Porque quieres pedirme algo? ¿Por costumbre? ¿Por obligación estás acá? ¿O porque me quieres? ¿Porque me amas? Porque yo te amo, yo te quiero. ¿Tú me quieres también? Y ahí está la respuesta que debemos dar a Jesús. Señor, tú sabes que te amo. Pedro lloró, diciendo en el fondo, con sus lágrimas, no soy digno de estar a tu lado, Señor. Yo te traicioné, fui un amigo infiel, pero como tú me amas tanto, yo también te amo a ti. Te quiero, Señor. Y estoy arrepentido, te pido perdón, pero no me abandones, no me rechaces. Y Jesús entonces le dice, yo también te amo, Pedro, y te confirmo en la tarea que tú tenías. Ahora tú eres de nuevo Pedro, sígueme y cumple tu tarea, y sé valiente, sé hombre, sé fiel. Y lo mismo nos dice a nosotros, cuento contigo porque yo te amo, te entregué todo, y si tú quieres, también puedes seguirme. Ese es entonces, queridos hermanos, el misterio de la resurrección de Cristo, que es el más grande de nuestra fe y que estamos celebrando en este tiempo tan hermoso que se llama Pascua. Mientras Jesús se nos presenta a través de su palabra, a través de la Iglesia, de los acontecimientos del día a día, nos va fortaleciendo la fe para recibir un día el Espíritu Santo de Dios, lo que ocurre en Pentecostés, para tener esa fuerza redoblada y cumplir así nuestra tarea como cristianos en medio del mundo. Así sea. Amén.